Ha llegado el momento, pues, de presentar a nuestro invitado de este día. Él es el doctor Luis Ortega, psiquiatra infanto-juvenil, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. ¿Cómo se siente, doctor? Gracias por invitarme a ustedes. Gracias a usted por estar con nosotros. Doctor, esa especialidad suya, bueno, novedosa no es fácil. en el país. Sí. Ayer estuvimos a la doctora Adriana Márquez, que además es una catedrática egresada de la Complutense, y nos dejó pasmado cuando nos dijo que la inteligencia artificial, el uso de los aparatos, está desarrollando una nueva generación de niños con problemas serios del habla, porque están pegados en el sistema de los smartphones, y que al no hablar entonces hay un problema de conceptualización, de comprensión, de codificación, y por tanto también afecta la cultura y la sensibilidad y la pasión frente a los demás. Eso es así, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que más que solamente el habla, porque el habla es el acto motor de producir el sonido, es la comunicación lo que está teniendo problemas, tanto el niño como el adolescente. Tenemos problemas para comunicarnos con nuestros iguales. Los bebés tienen problemas para ir adaptándose en su desarrollo neurocerebral, y eso hace que tengan más dificultades tanto en la articulación, que es lo que estaba hablando la doctora Adriana con mucha aseveración, pero la comunicación. Fíjense que hay una patología muy famosa, o una enfermedad, una condición más que una enfermedad, se llama autismo, y aquí lo que hay es un problema de comunicación. Algunos no hablan, pero todos tienen dificultad para comunicar o entender lo que los padres, los tutores, las personas que están alrededor quieren comunicarle, y eso es lo que estamos viendo, que están como si fuera hipofuncionando, ¿no? Y eso hace que cuando uno no ejercita los músculos, no lo desarrolla. Pues igual pasa con la comunicación y el habla. Otra de las informaciones en ese sentido que la doctora arrojó es que estamos al frente de una sociedad, una nueva generación apática. Es una generación que es callada, es silente, no le importa lo que está pasando, no hay esa empatía, porque estoy enfocado en mi mundo, estoy pendiente, por ejemplo, lo del teléfono, los juegos, y hablando un poquito con relación a eso, porque eso sí me preocupó también. Yo creo que es una indiferencia lo que está teniendo, la indiferencia social lo que está teniendo los niños y los adolescentes. La empatía es ya más cómo nos ponemos en el lugar del otro, cómo nosotros sentimos los sentimientos del otro, y eso todavía a nivel de lo que son los aparatos electrónicos tal vez no se ha perdido tanto, aunque sí vemos que en la escalada de violencia sí hemos visto esa alteración en la empatía. Pero en cuanto a lo que es la indiferencia social, sí hemos aislado mucho a nuestros niños, y luego se convierten en adultos y jóvenes que se mantienen mucho tiempo aislados. Ese es un fenómeno que lo vemos viendo desde el 2000 para acá, que es la revolución tecnológica, ¿no? Doctor, indiscutiblemente que los problemas psiquiátricos son una enfermedad. Una enfermedad afecta el comportamiento, los sentimientos, la conducta, pero últimamente como que todo se ha salido de las manos. O sea, vemos adultos, vemos jóvenes también cometiendo actos que realmente está rayando ya el extremo. ¿A qué se debe eso? Miren, nosotros veníamos ya, como le decía, con un fenómeno de cambio cultural, de cambio social del 2000, ¿no? ¿Verdad? Que ya los jóvenes de esa generación estaban formándose de otra forma, con otro contacto a nivel social, con otro contacto a nivel de padres y de tutores. Pero ¿qué ha pasado? En el 2000 hubo un evento muy traumático. Por lo tanto, hubo un estrés postraumático generalizado en el mundo. Eso conllevó a que probablemente esos fenómenos que íbamos a tener dentro de 10 o 15 años se adelantaran. Y tenemos jóvenes que explotan muy fácil, que no saben controlar sus emociones, que tienden a tener como más actividad a nivel de salud mental. Vamos a decir, una persona que tenga genéticamente la predisposición de tener una enfermedad de salud mental, tal vez no lo hubiera desarrollado si no hubiera venido la pandemia. Entonces la pandemia hizo que todas esas
posibles personas que podían desarrollar esa enfermedad de salud mental, pues que comenzaran a desarrollarla más temprano. Y eso es lo que ha venido con este fenómeno después de la pandemia. Pero hay una promoción de la violencia desde las tecnologías que yo no la acabo de entender. Mire, yo estaba mirando un videojuego que de entrada el niño lo tiene y es un gorila gigante que sale a la calle a golpear a todo el que encuentra. Un ancianito viene, le da un fuetazo, una pareja. O sea, ¿cómo es posible que podemos estar incentivando este tipo de juego de violencia y de frialdad frente al ser humano? Yo creo que los juegos de violencia vienen desde los años 90 a nivel de los videojuegos. Y de las interacciones. Lo que pasa es que con la masificación de la comunicación, la masificación de estos juegos, pues llega a muchos más lugares. Con los diferentes avances tecnológicos, pues la persona tiene más tiempo con estos juegos. Y es lo que tenemos que regular, la cantidad de exposición que nosotros tenemos a nuestros niños o a nuestros adolescentes con estos juegos que son perjudiciales. Porque un adolescente que juegue 45 minutos o una hora de videojuego es totalmente normal, incluso puede ayudarlo a nivel cerebral a que tenga más habilidades, pero cuando pasan 8 horas en el colegio, 8 horas jugando videojuegos, pues claro, va en detrimento tanto a nivel psicosocial como a nivel de lo que es su salud física también, porque antes la actividad física era mucho más preponderante que lo que era la actividad a nivel de electrónico, ¿no? A nivel de videojuegos. Ahora mismo es muy difícil ver una comunidad que tenga una cancha de básquet donde se reúnan todos los niños todas las tardes. Es mucho más complicado verlo ahora. Antes era muy común, incluso veíamos canchas en las calles que se hacían improvisadamente y todo el tiempo se hacía actividad física. Pues ahora eso ha disminuido muchísimo y eso deteriora lo que es el desarrollo cerebral. Doctor, un fenómeno que estamos viendo últimamente en las escuelas y en los colegios es el tema del bullying. Uno, por ejemplo, lo veía en Estados Unidos, que era donde más ocurrían casos. Hubo uno que me marcó tanto, de un niño que le hacían bullying en su colegio, llegó a su casa, no aguantaba más y se suicidó. Sí. El niño incluso no hablaba con los padres, él estaba normal, pero no lo manifestó nunca. Y me gustaría saber su opinión. Si aquí en República Dominicana está ocurriendo, o sea, el temor de los padres tal vez de mandar a su hijo con X condición, de que pueda ser atacado por los amiguitos y que lamentablemente pueda hasta perder la vida, como fue ese caso. Fue un caso muy triste, el niño estuvo como una semana en intensivo y fue muy difícil. Mira, 1 de cada 5 niños recibe bullying en el colegio. Esa estadística están más o menos igual desde los años 90. 1 de cada 4 recibe bullying. La forma de adaptación de antes y la forma de la misma masificación de la información ha hecho que sea más intenso el bullying ahora, en esta época, que antes. Cuando tú recibías bullying en los años 80, los años 90, el bullying se quedaba en el colegio. Ahora no, ahora te persigue el bullying en las redes sociales, te persigue el bullying en WhatsApp, en los teléfonos, y eso hace que constantemente tú estés recibiendo ese estrés por medio del abusador. Entonces, el problema es que nosotros no tenemos una regulación del bullying, nosotros no tenemos ninguna estadística a nivel nacional de lo que está pasando en nuestras escuelas en cuanto al bullying. Y fíjense cómo en este hecho que pasó aquí con unos universitarios que recibieron bullying, debieron coger una cantidad que hay inmensa de psicólogos y ponerse a hacer un estudio de lo que está pasando en nuestras escuelas, porque... Ese fue el caso de San Francisco. El caso de San Francisco, del joven que golpeó a otro más. Cuando hay un evento así, tenemos que aprovechar para poder generar estadísticas, generar prevención, porque luego en el tiempo vamos a comenzar a ver los fenómenos que están estando en Estados Unidos, que son esos personas que han recibido bullying a querer remeter contra personas que ellos consideran que son los culpables y que pueden ser los culpables, pero de una manera violenta. Y cuando pase eso, entonces vamos a estar lamentando de que no hicimos algo ahora, cuando podíamos hacerlo. Hasta con niños de síndrome de Down también vi un video que los muchachos no sabiendo que tal vez son indefensos. Pero el fenómeno del shooting en Estados Unidos, que es un problema social. Shooting es los disparos que hacen los adolescentes contra escuelas, contra almacenes. Muchas veces
veces no es contra inocentes, es con personas que sí le han hecho bullying, pero ese fenómeno viene desarrollándose con el tiempo, o sea, con este bullying constante, al verse desprevenido, ¿no? Y tener acceso a armas de fuego, a maneras violentas de salir de los problemas, pues entonces comienzan esos fenómenos. Lo que nos preocupa a nosotros como psiquiatra infantil es que no vengan esos fenómenos aquí, y estamos viendo la misma evolución que hubo en los años 90, los años 80 en Estados Unidos. Doctor, pero ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre bullying y lo que vimos en la Universidad de San Francisco de Macorís? Porque a mi entender lo que yo vi fue una agresión, o sea, física de un compañero hacia otro, que se ve que es un poquito más joven y hasta más indefenso. ¿Cuál es la diferencia? Lo que pasa es que el bullying es cuando él está atacándolo, cuando él está hablando. Lo que el bullying puede llevar a una agresión, tanto del abusador como una respuesta del que está recibiendo bullying. Es muy frecuente, y antes se pasaba, que terminaban peleando, pero comenzaban atacándolo a nivel psicológico, a nivel verbal, y eso es el bullying constante. Exacto. Okay. Sí. Doctor, ¿cómo saber, cómo identificar cuando un problema, un adolescente, un joven, tiene esos problemas psiquiátricos, ¿no? ¿O cómo usted identificarlo? En la parte del bullying, o en la parte general. La parte general. En la parte general, miren, lo principal, hay que dividirlo en dos etapas, ¿no? En lo que es menores de 10 años y luego en la adolescencia, ¿no? En los menores de 10 años, lo principal es los cambios de conducta. Los cambios de conducta a nivel de lo cotidiano. Un niño que regularmente era muy extrovertido comienza a ser más introvertido. Pero eso lo vemos más en la adolescencia, ¿no? Sí, antes de los 10 años. La adolescencia es... Lo vemos más. Lo que hace el adolescente es más intenso, vamos a decir, en cuanto al aislamiento regularmente. Lo que hace más el adolescente es la irritabilidad. La irritabilidad en la salud mental es importantísimo en el adolescente. O sea, comienzan a molestarle todo, a tener, pero intensamente, porque ya el proceso de la adolescencia es una etapa difícil y donde el adolescente tiende a ser un poco más irritado, a tener más contestación. Pero cuando esos niveles son muy altos, es un signo de que hay un problema a nivel de salud mental, que puede ser solamente social, que puede ser nada más psicológico, pero hay que intervenir antes de que eso siga subiendo, porque luego en la adultez temprana comienzan a haber esos errores, esos detrimento. La irritabilidad es uno, el cambio de conducta en niños es otro, los trastornos del sueño son importantísimos, el sueño es vital en la salud mental. Las personas que no comienzan, y los niños y los adolescentes que deberían tener más horas de sueño que los adultos, comienzan a deteriorar ese sueño, a quedarse en la noche, y en la misma tablet, la misma electrónico han hecho que el sueño de los adolescentes o niños se prorrogue hasta las 11, hasta las 12 de la noche, y eso ha traído como muchas consecuencias de salud mental, tanto de ansiedad como de depresión. Esos son algunos de los síntomas que vemos en niños y adolescentes. Entonces, se está creando una cultura de la violencia, de la indiferencia ante los demás. Entonces, usted recomendaría que los padres y los maestros debieran controlar el uso de estos equipos a los niños, porque de lo contrario... Claro. Yo creo que nada más no los padres y los maestros. Yo creo que debería ser una política a nivel nacional, ¿no? De cómo regular el uso de lo electrónico en edades tempranas. Porque según nosotros podamos enseñar un uso responsable de las redes sociales, de lo que es la cantidad de horas que utilizamos los electrónicos, pues ese adolescente o ese adulto va a tener mejor desempeño cuando le llegue el tiempo de poderse desarrollar. Yo creo que no puede ser nada más solamente de los padres, no se lo podemos dejar a los padres ni al colegio, tenemos que hacerlo a nivel de una política pública. Ok, doctor, volviendo al tema del bullying, ¿por qué un niño ataca a otro niño? Mira, o sea, ese es el perfil del agresor, ¿no? El perfil del agresor. Exactamente, ¿por qué? ¿Cómo es ese niño? ¿Cómo es ese hogar de ese niño? Tiene muchas características, no siempre se dan todas las características, pero sí hemos visto que son muy comunes. Casi siempre tienen un problema de violencia en el hogar.
regularmente hay algún tipo de violencia, tanto psicológico o verbal o hasta físico, de los padres hacia él o entre ellos, y él normaliza esta agresión y lo ve como una forma de relacionarse con otros. Otro es la falta de autoestima. Es muy frecuente que estos chicos que hacen bullying, que son agresores, tengan una baja autoestima y la estén tratando de tapar junto con esa fuerza, ese ego, ese narcisismo, vamos a decir, para poder tapar esa carencia que tiene. Luego tienen una falta de recursos a nivel adaptativo, psicológico. Regularmente un niño o un adolescente que tiene un problema lo sabe resolver con recursos que va aprendiendo durante su desarrollo. Pues algunos lloran, algunos se cierran un tiempo, algunos gritan. En el caso del bullying, lo que están acostumbrados es a pasar su frustración hacia otros con una forma desproporcionada y no entienden que están agrediendo al otro, sino que están disminuyendo su frustración. Eso es muy frecuente verlo. ¿Se están desahogando? Sí, es una forma inconsciente de adaptarse, y regularmente si vemos una historia posterior del agresor, regularmente él está siendo agredido de alguna forma por alguien más. Y de esos distintos tipos de enfermedades mentales, ¿cuáles son las más comunes? Bueno, pues la ansiedad es una de las más comunes. El déficit de atención también es muy frecuente que los agresores tengan algún tipo de trastorno de salud mental, tipo de déficit de atención también. En niños y adolescentes es muy frecuente ese problema de atención y de control de los impulsos. En niños y adolescentes, las depresiones, los trastornos del ánimo. Los adolescentes también podemos ver lo que es el trastorno bipolar, los trastornos conductuales oposicionistas desafiantes, como por ejemplo. Esas son las patologías más frecuentes que vemos en las edades tempranas. Insisto en el lenguaje. Hay una pobreza en el lenguaje porque se está callado frente a equipos electrónicos, viendo acciones. Y cuando se está sentado hasta en el comedor, se comunican con la mamá: mami, dame leche o dame agua. Desde ahí mismo, frente a frente. Pero lo hacen incluso los adultos. Claro que sí. Entonces, luego le decimos a los adolescentes que no lo hagan, que tienen que usar menos la tablet, pero cuando estamos frente a ellos, estamos con el celular, estamos viendo algún tipo de noticia, que claro, puede ser parte de nuestro trabajo, pero si le estamos dando un mensaje con la boca y otro con las acciones, entonces tenemos que ser coherentes. Tenemos que tratar de que ellos entiendan del uso responsable del celular, de la tablet, pero para eso tiene que estar acompañado con los actos responsables de tal. No. Doctor, hay un tema que yo le doy seguimiento y son una de mis causas. Por ejemplo, el tema del maltrato hacia los animales, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en niños que lo maltratan, lo golpean, personas adultas también le dan palo y todo eso. Ahora bien, en Estados Unidos se ha determinado que, por ejemplo, un asesino en serie comienza en su niñez con animales, asesinando animales, maltratándolos, torturándolos. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque, por ejemplo, aquí veo que niños asesinan animales y queda como nada, y no le prestan atención, porque ya hay una conducta. Igual también una persona adulta que de nada le da 2 tiros, le da palo. O sea, hábleme un poquito eso, con relación lo que se ha relacionado son el maltrato animal o el maltrato a seres vivos y la psicopatía, que es un trastorno de personalidad que se desarrolla en la adultez, que son los que casi todos los asesinos en serie tienen algún tipo de psicopatía, ¿no? De ser psicópatas, y sí está muy relacionado con lo que es la lesionar a otros, porque ahí sí viene lo que es la falta de empatía. Ahí la persona que actúa a nivel violento contra otro ser vivo no tiene esa empatía, ese dolor, no siente ese dolor que está sintiendo la otra persona. Incluso hay algunos que han descrito que sienten placer. Sí hemos visto esa relación, y el no ponerle atención a tiempo ha traído muchas consecuencias en otros países, y queremos evitarlo aquí. Aquí hay un fenómeno diferente a Estados Unidos. Muchas veces el matar a un animal tipo un perro callejero no es lo mismo que torturar a un animal.
son cosas diferentes, porque aquí hay muchos niños en barrios que le tiran piedra o están como una especie de juego con los animales y lo matan. Ahora, torturar un animal, llevárselo, pero cortarlo, un asesino, doctor, porque su tema está a un ser totalmente, vivo. Pero el desarrollo es diferente, porque la forma de interacción entre la acción, que es agresivo también, que no se debe hacer, pero el desarrollo de ese niño va a ser diferente, porque el fin no es la falta de empatía en el primero. En el cambio, cuando tú estás torturando a un animal, que sí también lo hay aquí, como en Estados Unidos, sí lo que tú buscas es ese placer, ese sadismo, vamos a decir, que luego va desarrollando y va multiplicando, y vienen las personas con bullying, y vienen las agresiones adolescentes, las peleas, el uso de drogas, porque los psicópatas y los agresores de animales no solamente se convierten en asesinos en serie, se convierten en delincuentes, se convierten en traficantes, se convierten en lo que es psicopatía, lo que está disocial, lo que es el problema social. Ellos no quieren llevar las reglas sociales. Ok. Bueno, para finalizar, doctor, ante todo esto, ¿verdad?, que hemos estado tratando, los psicólogos, por ejemplo, tenemos una asociación, me parece, ¿verdad? Sí, el Colegio de Psicología. Exacto. Que para mí, con todo el respeto, eso no dice ni fu ni fa. Yo estoy de acuerdo con no dicen ni fu ni fa. O sea, aquí todo lo que hemos visto, toda la violencia, no dicen nada. Ya. Ellos están aparte totalmente. Me gustaría saber su opinión con relación al comportamiento incluso hasta de las autoridades y de las entidades que deben de ponerle atención a todo. Yo creo que hay muy buenos psicólogos aquí. Aquí hay una cantidad de psicólogos muy buenos, muy importantes y muy bien formados. E incluso yo trabajo con muchos de esos psicólogos. Lo que pasa es que también, como son muchos psicólogos, son alrededor de 45,000 psicólogos, wow. Hay también una falta de formación de muchos otros. Entonces, cuando tienen el primer contacto con una persona y hay probablemente, sin ofender a los psicólogos, porque son una ayuda muy grande, el primer contacto y no tienen esa formación adecuada, pues cuando tú tienes un contacto con un médico o un psicólogo que no te funciona, ya tú tienes una mala impresión de todo el entorno de psicología y de medicina. Entonces es muy importante que se organice a todos esos psicólogos, se forme, haya una forma de auditoría de saber cómo están funcionando los psicólogos, cómo están funcionando los médicos en general. Tenemos que auditarlos para saber que están formándose todo el tiempo y que no están cometiendo errores. Y en cuanto a la política pública, es que hay una falta de organización de la política pública. O sea, todos los líderes hasta ahora quieren hacerlo con su propia cabeza, quieren hacer su propia idea y cada uno va por separado. Entonces, los pocos esfuerzos que puede hacer uno, el otro tiene una mejor idea o cree que tiene una mejor idea, entonces hace otra cosa y al final no resuelven la problemática, es la prevención, que es la disminución, que es el tratamiento de los pacientes que tienen alteración de salud mental. Entonces esa divagancia en el nivel de coordinación hace que los pocos esfuerzos que se hacen no sean efectivos. Doctor, yo sé que ya tenemos que irnos a la pausa, pero el tema de los limpiavidrios viene por esto también. Por ejemplo, esa agresión de ellos. Tú me tienes a mí que dar dinero y la frustración de venir de abajo. Tú estás en un vehículo. Y la cantidad, probablemente, claro, no lo he revisado, pero probablemente ese limpiavidrio tiene algún tipo de patología mental, tipo déficit de atención, que es muy frecuente, que vemos que niños o adolescentes que no son exitosos a nivel académico o a nivel de lo que es el mismo entorno del barrio, de la casa, son porque tienen déficit de atención, control de los impulsos. Ese limpiavidrio tal vez fue un impulso total que hizo y después fue que pensó en la consecuencia. Entonces, si no comenzamos a identificar en las escuelas quiénes tienen esto, en las casas, pues no podemos prevenirlo. Y ese es un problema muy grande en nuestro país. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá pueda volver nuevamente para seguir tratando estos temas tan Encantado, yo encantado. Gracias.